Yo soy Leonardo Padura, soy escritor, vengo de Cuba y soy socio de la lectura, aunque eso es mentira. Yo realmente vivo de la lectura. Yo creo que para mí haber descubierto la literatura, haber descubierto el placer de poder vivir dentro de los libros, fue algo que me cambió la vida. Cuando yo tenía 16, 17 años, el gran sueño de mi vida era ser jugador de béisbol. Yo sé que para ustedes los argentinos, alguien que quiera practicar béisbol debe estar un poco loco, pero para nosotros los cubanos eso es una pasión que vivimos en mi país. Es parte de la cultura, de la espiritualidad cubana. Y cuando descubrí que no iba a ser un buen jugador de béisbol, pues quise ser cronista deportivo, escribir sobre el béisbol. Y tampoco pude serlo, porque ese año la universidad no abría la carrera de periodismo, en fin, y terminé estudiando literatura. Y ahí comenzó una vinculación mucho más profunda con los libros. Soy un lector profesional, escribo porque he leído. Creo que la lectura es el primer paso que un escritor debe cumplir para poder llegar a ese otro estadio. Y en una biblioteca de alguna forma parecida a esta, creo que yo tuve mis primeras experiencias importantes como lector. Era la biblioteca del Instituto Preuniversitario donde yo estudiaba. A Mario Conde, mi personaje, le pasa lo mismo y está contado en las novelas, así que tal vez ya algunos de ustedes conozcan esta historia. En ese instituto preuniversitario, que está en un barrio de La Habana, muy cerca del mío, que se llama La Víbora, el Instituto Preuniversitario de La Víbora, tiene nombre de serpiente, pero es un barrio muy hermoso. Estaba esa biblioteca que había sido fundada en los años 50, cuando se inauguró, finales de los 40, principios de los 50, cuando se inauguró aquel instituto. Y el bibliotecario de aquellos años, los años 70, era un señor que se llamaba Carlos. Carlos era un hombre, en aquella época a mí me parecía un viejo. Debería tener la edad que tengo yo ahora. Y como era viejo era sabio. Y como era bibliotecario era 2 veces sabio. A Carlos le faltaba una pierna. Y él se movía por el instituto en una silla de ruedas, pero dentro de la biblioteca iba con sus muletas. Y tenía la tremenda capacidad de saber cuando había un estudiante que era un lector potencial. Y buscaba la forma de atraernos a la biblioteca y de ponernos en contacto con los libros. A esos estudiantes, Carlos le permitía algo que no era habitual, no se lo permitía a todos, y era que pudiéramos deambular entre los estantes de libros, tocarlo, sacarlo, mirarlo. Ese era un paso que venía después de una cierta iniciación con la lectura, que él sabía muy bien cómo inducirla. Había estudiantes que les gustaba la lectura, pero que les gustaba leer poesía, por ejemplo. Y Carlos sabía qué poeta buscarle para que leyeran poesía. En mi caso, Carlos descubrió que me gustaba mucho el mundo de la mitología griega. Y cuando estudié la Ilíada en el primer curso de mis estudios preuniversitarios, había un pequeño folleto donde había un resumen de la Ilíada, que era lo que se estudiaba. 2, 3 cantos de la Ilíada. Y yo me acerqué un día y le dije a Carlos, ¿cómo puedo enterarme cómo fue que pasó todo esto que he leído en estos 2 o 3 cantos? Y me dijo, bueno, pues, por supuesto, hay un libro donde Homero cuenta toda esa historia. Y me dio la Ilíada. Y después que yo se la devolví, él me dijo, ¿y tú sabes qué pasó después de la Ilíada? Digo, bueno, yo creo que yo vi una película sobre Odiseo. Digo, bueno, pero es que está el libro. Y me dio la Odisea. Y después que leí la Odisea, perdón, me dice un día, pero tú sabes que tengo también ahí un libro que cuenta la historia de Eneas, qué pasó con Eneas después.
y me dio la Eneida. Y así me fue buscando los caminos por los cuales la lectura era para mí no solamente un agrado, sino era una formación. Y creo que ese señor bibliotecario tiene mucho que ver con la persona que yo soy, y creo que tiene que ver mucho con las personas que fueron algunos de mis compañeros del Instituto Preuniversitario. Por eso creo que las bibliotecas, y sobre todo los bibliotecarios, porque una biblioteca puede ser simplemente un almacén de libros, un lugar donde estén todos estos ejemplares. Pero lo que hace que estos libros vivan son los bibliotecarios y los lectores. Y el bibliotecario creo que es una figura fundamental en ese tránsito del almacén de libros a esa persona que es el lector. Por eso respeto mucho ese oficio. Sé que los buenos bibliotecarios son personas que son apasionadas de su trabajo. Casi no es un trabajo para ellos. Es una forma de vivir, una forma de ser, y que existan proyectos como este en este país o en cualquier país del mundo que acerquen a los lectores a la literatura, que en un lugar como este, en un barrio de una ciudad enorme, en un momento donde hay tantas atracciones posibles o distracciones posibles con respecto a la lectura, creo que el trabajo de la biblioteca es cada vez más importante. Así que felicito a todos los que están potenciando esta campaña, y les deseo todo el éxito posible, que es el éxito de hacer mejor la vida de las personas, porque siempre estoy convencido de que entre un hombre que no lee y un hombre que lee, es mejor el hombre que lee. Muchas gracias. Vamos a hacer una pregunta. Nada, bueno, esto es para, en todo caso, después lo vamos a desgrabar. Le queríamos hacer una pregunta a Leonardo que es relacionada con cuáles de sus libros o qué vinculación tienen sus libros, que muchos tienen un proceso de investigación histórica. ¿Cuáles son los libros que usted no hubiera podido hacer si no hubiera estado en la biblioteca? Yo creo que ninguno, porque en algunos hay mucha investigación bibliográfica, pero sin todas las lecturas que he ido acumulando a lo largo de mi vida, no hubiera podido escribir lo que he escrito. Hay novelas como El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, que tienen una enorme investigación bibliográfica. Yo conservo ahí en mi casa todos los libros que fui adquiriendo, y toda la papelería que fui adquiriendo, y por eso yo estaba tan preocupado por el espacio. Yo no sé dónde voy a meter más libros y más papeles en mi casa. En una novela como Hereje, o en la novela de mi vida, que trata del poeta cubano José María Heredia del siglo XIX, el fundador de la poesía cubana, pues bueno, la investigación bibliográfica fue fundamental. En la novela de mi vida, en La neblina del ayer, donde hablo de este negocio que floreció en Cuba en los años 90, de compra y venta de libros de segunda mano, porque la gente que tenía necesidades económicas vendían su biblioteca, gente que no las usaban las vendían, y que es muy doloroso para el personaje de Mario Conde, que como digo se parece bastante a mí en muchas cosas, o yo me parezco bastante a él en muchas cosas, ya no sé quién se parece a quién. Él sufre con el hecho de que en esos años se vendieron y salieron de Cuba muchas joyas bibliográficas. Y para yo saber cómo eran esas joyas bibliográficas, pues tuve que ir a una biblioteca, y una bibliotecaria se sentó conmigo y me fue enseñando esos, no son incunables, son los incunables cubanos, las primeras ediciones de algunos libros impresos en Cuba a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que yo nunca había tenido en mis manos y que los pude tener gracias a la biblioteca. No sé si, Mariana, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí, quería preguntarle porque justamente acá en la biblioteca le comentaron que uno de los libros más pedidos es el de usted,
acá en la Feria del Libro de Buenos Aires también fue uno de los libros más vendidos. Quería preguntarle cómo toma usted ese hecho y cómo es el contacto con sus lectores acá en América Latina, o si lo sorprende que su libro sea tan popular, o A mí siempre me sorprende tener más de un lector, porque mi mujer está obligada. Entonces, a partir de ahí, todos los otros lectores me sorprende tenerlos. Yo me siento muy feliz, muy satisfecho con haber podido encontrar una gran cantidad de lectores. Aquí en Argentina yo estuve muchos años sin venir, vine en los años 90 y regresé por otra vez hace como 5 o 6 años, y de pronto ver esa cola en la Feria del Libro para mí fue realmente sorprendente y muy gratificante. Creo que ha sido el trabajo de muchos años, el esfuerzo de muchos años, tener una muy buena editorial, tener el apoyo de muchas personas, desde la editorial, el trabajo propiamente editorial, hasta el trabajo de promoción y prensa, tanto en España como en México, como aquí en Buenos Aires. Y todo eso ha ido rindiendo sus frutos. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando estoy en situaciones como esta, lo que más lamento es que en Cuba no haya la posibilidad de editar o de importar la cantidad de libros que los lectores cubanos pudieran leer. Cuba es un país que tiene una gran cantidad de lectores, lo ha conservado, afortunadamente, pero mis ediciones en Cuba son muy pequeñas y no es posible. Entonces, si aquí en Buenos Aires se forma una cola para comprar los libros y que yo los firme, en Cuba se forma una bronca, porque la gente sabe que cuando se acaban, se acabaron. Claro. Y esto hace que las presentaciones de libros en Cuba sean muy tensas, porque uno sabe que está con una persona que va a presentar el libro, después uno tiene que hablar y la gente no quiere ni oír la presentación, no quiere oírme hablar, lo que quiere es comprar los libros. Y crea una relación bastante complicada. Pero bueno, es una gran satisfacción para mí. Leonardo, y una última pregunta. Todos estos trabajos que usted ha hecho durante estos años, tomando personajes tanto de la historia con tanta fuerza, ¿no? Trotsky, mismo, el poeta Heredia, ¿no? Con su historia. Y su propio personaje, ¿no? ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Qué pasa ahí? ¿Usted los elige un poco a ellos, se le presentan? Esto es un misterio. ¿Cómo aparecieron en su obra? Eso es un misterio de que una idea determinada, una situación, un personaje, un conflicto, llegue a tomar la forma de una idea para novela, nunca sé realmente cómo ocurre. Es un proceso raro, hay ideas que sí, hay otras ideas que no, hay personajes que sí, otros personajes que no. Y creo que en ese misterio está un poco el encanto de la literatura. Y pasa algo que tú has dicho. Yo creo que un poco no es que el escritor encuentre los temas, creo que los temas encuentran a los escritores de alguna manera, porque todos están ahí, son historias que están ahí. En una novela como El hombre que amaba a los perros, todo el mundo sabe que Trotsky murió en México en 1940, asesinado por un hombre muy extraño, del que su nombre no se sabía exactamente, pero que ya se sabía que se llamaba Ramón Mercader. ¿Por qué esa historia que todo el mundo conocía se convirtió en una obsesión para mí? Porque tenía que convertirse en una obsesión y de ahí en una novela. Mira, no sé por qué se creó toda esa reacción química que me llevó hasta el libro. Y después ocurre el acto de la escritura, que sí es mucho más consciente, es muy complicado en cuanto a ya la elección de las formas en que uno va a llevar esta historia a una novela. En este caso era muy complicado porque precisamente el acontecimiento más importante de la historia, que es que Mercader mata a Trotsky,
el lector lo sabe antes de empezar a leer el libro. Entonces, ¿cómo escribir un libro en que se sabe quién es el criminal, quién es el asesino, cuáles fueron los motivos, dónde ocurrió, a qué hora ocurrió, y que el lector se lea el libro y que ese libro le diga cosas que el lector hasta ese momento no ha pensado o no lo ha pensado de esa manera? Entonces ahí ya es otro ejercicio mucho más consciente. Pero el de la elección del tema para mí es muy misterioso. ¿Cuánto tiempo llevó escribir el libro El hombre que amaba los perros? 5 años. 5 5 años de trabajo, entre investigación y escritura 5 años, Claro. Herejes 4. ¿Herejes también? Herejes 4, sí. Yo terminé estos 2 libros, el Hereje lo terminé en el 2013. Es decir, yo tenía 58 años en ese momento. La sexta parte de mi vida la dediqué a escribir esas 2 novelas. Claro. Así que, miren si lleva tiempo Claro que sí. para no escribir. Una sexta parte de mi vida. Sí, claro. Bueno, no lo vamos a... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pero como para no abusar más de su tiempo. Como estamos en Argentina, ¿recuerda usted qué autor o cómo surgió el autor argentino? ¿Cuál fue el primer libro que leyó de algún autor argentino? A ver, está primero la parte académica. La parte académica que, por supuesto, hay 2 libros que son fundamentales en los estudios literarios latinoamericanos, que son el Martín Fierro y Facundo. Además, yo con Sarmiento estudié un poquitico más otras obras de Sarmiento, sobre todo por la contraposición que se hace entre el pensamiento de Sarmiento y el pensamiento de Martí, que hay ahí siempre un debate entre esas dos formas de pensar. También por esa época, por supuesto, creo que uno de los primeros libros que leímos fue El Matadero, cuando se estudia el romanticismo. Claro, sí. Es anterior a Martín Fierro y a, Sí. ajá, Facundo. y a Facundo. Y después vienen ya bueno, están los escritores del principio del siglo, la poesía modernista, Horacio Quiroga, que no se sabe si es uruguayo, si es argentino. Lo apropiamos. Yo estudié bastante a Quiroga, Quiroga es un escritor que me parece que hoy está bastante olvidado, lamentablemente, porque la gente no lee cuentos. Es un problema que hay a nivel, sobre todo, de preferencia y de mercado. Y bueno, y ya después los contemporáneos. Borges, Rodolfo Walsh. Yo tengo incluso escrito un estudio sobre literatura y periodismo en la obra de Rodolfo Walsh, que creo que es un escritor que Truman Capote le robó el mérito de haber sido el primer escritor, porque bueno, es que realmente la difusión que tuvo Operación Masacre en comparación con la que tuvo A Sangre Fría fue un bestseller mundial. Claro, a Capote le tocó nacer Claro, en el país Esto, con los focos. sí, Claro. bueno, Cortázar, y de los contemporáneos, mi preferido era Soriano, sin duda. ¿Era Soriano? Sin duda era Soriano mi preferido. Conozco otros autores, de los más contemporáneos no voy a mencionar ninguno porque se me va a olvidar alguno. Entonces mejor que no lo... Vamos a llegar hasta los muertos, porque se me puede olvidar alguno. Pero sí, era Soriano, leía con mucho agrado. Desde que descubrí Triste, Solitario y Final, a partir de ahí me leí todo Soriano hasta el final. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.